Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, tanto a quienes están aquí en el Teatro Estefanía Chávez Barragán de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, como a quienes nos siguen por los canales de Conectafa, por Facebook y YouTube. Bueno, es un honor para la Facultad de Arquitectura tener aquí a Isadora Hastings con, de cooperación comunitaria. Vamos a tener la oportunidad de escuchar parte de la labor que han desarrollado y tendremos los comentarios de Ángeles Vizcarra, querida colega del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje y jefa o titular del laboratorio de sistemas y procedimientos tradicionales de construcción, y Adrián Juárez, alumno de la facultad, que estarán encargados de hacer los primeros comentarios. Nos interesa mucho que haya también un intercambio de ideas y comentarios con el público. Insisto que para la facultad es un privilegio tener a Isadora presentando el trabajo que ha hecho desde su asociación civil y bueno, para darle continuidad a esta especie de festival que hemos armado alrededor de la muestra estudiantil. Estamos ya con 2 semanas, hace una semana y media inauguramos, este viernes cerraremos las actividades de la muestra estudiantil con varias actividades. Vamos a tener se va a hacer el jurado del concurso Intertalleres, donde se planteó hacer unos pabellones aquí en la Facultad de Arquitectura, pabellones para descanso, para recreación, para trabajo de enseñanza-aprendizaje. Vamos a tener la presentación del anuario 2021 y cerraremos en este teatro a las 5:30 de la tarde con la última plática de este primer ciclo de pláticas en clave de FA con Mauricio Rocha. Mañana tendremos a las 5:30 de la tarde también, aquí mismo en este escenario, a Ignacio Mendaro, el arquitecto español que diseñó el Archivo General del Estado de Oaxaca, una de las obras más importantes que se han hecho en nuestro país en los últimos años, y que además estará acompañado por Jorge Álvarez Fuentes, que es el director del archivo, ex embajador de México, pero además hijo de Augusto H. Álvarez, el famoso arquitecto. Entonces, sin más, le paso el micrófono a Isadora Hastings, agradeciéndole esta generosidad de venir a platicarnos de lo que están haciendo. Gracias, Isadora. Pues muchísimas gracias a ti, Ignacio, y gracias también a la Facultad de Arquitectura de la UNAM por la invitación. Para nosotros, desde Cooperación Comunitaria, pues es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo en cooperación comunitaria, específicamente en la montaña de Guerrero desde hace ya 8 años y medio. Voy a compartir pantalla. Bueno, lo que voy a presentar hoy es este proyecto que empezamos en 2013 en la montaña de Guerrero, que se llama Reconstrucción Integral y Disminución del Riesgo en la montaña de Guerrero. Bueno, comienzo diciendo lo que ya muchas veces hemos compartido. México es de los lugares más biodiversos del mundo y esta biodiversidad ha generado también una diversidad biocultural en donde encontramos distintos sistemas constructivos adaptados a los distintos contextos del país y a las distintas culturas, ¿no? Durante muchos años, pues los mismos usuarios, las mismas poblaciones han ido desarrollando técnicas constructivas diversas y adaptadas con los materiales que encuentran en las regiones, y que con el pasar de los años y de generación en generación han ido adaptando a los distintos climas, topografías y demás contextos. Bueno, cabe decir que estas construcciones no son hechas por arquitectos, sino por las mismas poblaciones que, pues, por la experiencia han ido caminando hacia la arquitectura. De aquí pasamos hacia la periferia de la Ciudad de México específicamente,
la autoproducción espontánea de vivienda, bueno, que todos conocemos, está ya en muchos lados de la ciudad, así se ha construido más del 60% de la Ciudad de México, en manos de las mismas poblaciones resolviendo sus necesidades habitacionales, y para las cuales pues, no ha habido financiamientos ni asesoría técnica, lo han ido resolviendo a lo largo de los años y pues construyendo gran parte de la ciudad. Ante esta situación, en la década de los 90 cambió la política habitacional en México y se alineó mucho al consenso de Washington, en donde la construcción de vivienda no estaría más en manos del gobierno, sino que pasaba a la iniciativa privada, y el gobierno se quedó como un regulador y financiador de esta vivienda llamada social, que, bueno, pues lo que ya conocemos también ha devenido en este tipo de vivienda producida por empresas privadas y que, bueno, pues no consideran las características de las poblaciones, sino que también se ven obligadas a construir disminuyendo los costos y por lo tanto también la calidad de vida de la gente, ¿no? Vivienda como la que vemos aquí, este es el conjunto San Buenaventura en el Estado de México, y que a la larga, pues, si bien está prohibido hacer cualquier adecuación de las viviendas por parte de los usuarios después de ser entregadas a la población, pues vemos como al lado derecho que estas empiezan a ser modificadas puesto que no cumplen con las necesidades reales de la población, ¿no? Para no ahondar mucho más aquí, pues ambas soluciones habitacionales, tanto la vivienda autoproducida o autoconstruida por parte de la población como aquella que es entregada llave en mano, pues terminan en una situación muy parecida, que es transformada a lo largo del tiempo por parte de los usuarios. Bueno, el mapa que vemos aquí son las amenazas ya naturales a las que está expuesta México por su situación geográfica. Podemos ver la clasificación sísmica, ¿no? Los distintos colores que ven, bueno, el eje neovolcánico que también pues atraviesa gran parte del país, inundaciones, sequías, huracanes, por supuesto en todas las costas, Pacífico, el Golfo y el Mar Caribe, en fin, ¿no? Justamente ayer entró un huracán en la costa de Oaxaca, y bueno, estamos esperando, ¿no?, los resultados ya de todas las afectaciones que han sucedido en la zona, y pues así es constantemente en esta época del año. Y a esta situación se suma también el impacto por cambio climático. Este mapa que ven acá pues es los impactos que se prevén de 2015 a 2039, y podrán ver en rojo los estados que sufren mayor vulnerabilidad ante estos efectos del cambio climático. Y esta situación pues lo que ha ocasionado es justamente la afectación de mucha de la vivienda tradicional que existe en el país, que mucha de ella pues la podríamos considerar incluso como patrimonio, pero pues que no está catalogada como tal, ¿no? Entonces, y que mucha de ellas sufre también afectaciones por falta de mantenimiento, por también construcciones con sistemas constructivos distintos, posteriores, que afectan a las estructuras primarias, y bueno, pues vemos distintas afectaciones. Lo que ha ocasionado también esta destrucción es un programa de reconstrucción por parte del gobierno, nuevamente con las empresas, con algunas empresas privadas, en este tipo de cuartos, ni siquiera viviendas, que pueden ver acá y que no están adecuadas a las formas de vida de la gente, ¿no? Ni las formas productivas ni las formas habitacionales de la gente. Entonces vemos que toda esta población pues es doblemente afectada, ¿no? Primero
por una situación de desastre socionatural y posteriormente porque la reconstrucción, al no ser adecuada a sus formas de vida, pues termina por empobrecer aún más a la población, que de por sí ya marginada. Y bueno, ¿cuál es el papel de cooperación comunitaria en la solución de este problema complejo o de estas problemáticas complejas? Es, bueno, por un lado, cooperación comunitaria es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que comenzamos labores justamente hace 10 años, en 2012, con el fin de aumentar la vitalidad de las comunidades rurales de México y disminuir su vulnerabilidad a partir de soluciones integrales y sistémicas que no solo se enfocan en la construcción, sino también en su relación con las formas de producción, con la relación que existe de las poblaciones con sus ecosistemas, lo territorial ambiental, y lo sociocultural, pues rescatando las formas de organización y gobernanza que tienen las comunidades rurales. Esto lo hacemos a través del intercambio de saberes, ¿no? De los saberes que ya existen, ¿no? Los conocimientos que existen tradicionales en las comunidades, aportando nosotros conocimientos académicos para la autogestión de los pueblos. Trabajamos con estas poblaciones, ¿no? En Hidalgo con Ñañús, en Guerrero con Lepa y Nundá, en la zona de Oaxaca, Vinizá, Ixcots y Ampón, en Chiapas con poblaciones celtales y poblaciones mayas en Yucatán. Y pues bueno, esto es lo que les contaba, ¿no? Un modelo integral y sistémico donde considera los distintos aspectos relacionados entre sí, y bueno, nuestra manera de trabajar, que es resolviendo pues los problemas en todos los distintos aspectos. Bueno, lo que les decía del intercambio de conocimientos, ¿no? El rescate de conocimientos tradicionales, pero pues en el caso de las construcciones también reforzando las estructuras para que sean las construcciones mucho más adecuadas y resistentes a las distintas amenazas que existen. Trabajamos con un equipo multidisciplinario que pues no solo, principalmente arquitectos, un ingeniero, pero bueno, también hay sociólogos, antropólogos, hay geógrafos y bueno, también conforme vamos ahondando en los proyectos, también pues vamos invitando a colaboradores en distintas disciplinas según se requiera. Trabajamos en 3 líneas estratégicas. La primera es producción y gestión social del hábitat con grupos organizados que tienen ahí una necesidad normalmente espacial para producir o para formar a otras personas y nos piden asesoría técnica y acompañamiento para la construcción o para la producción. 2, la reconstrucción integral y social del hábitat, también a partir de desastres socionaturales, que es el caso de Guerrero. Y la 3, pues es a partir de todo este conocimiento, la incidencia y formación que hacemos con otros grupos, universidades, otras organizaciones, etc. Y bueno, aquí el caso de la primera línea estratégica, la producción y gestión social del hábitat, trabajamos con las comunidades de Hidalgo, ¿no? Ñañú, y con comunidades de Chiapas, celtales, en Chilón, Chiapas. Y la reconstrucción integral y social del hábitat en Guerrero después de los huracanes Ingrid y Manuel, y en Oaxaca después de los sismos de 2017. En ambos casos, a pesar de ser reconstrucciones y llegar por un objetivo para la reconstrucción y restauración de la vida de los habitantes, pues seguimos profundizando en las distintas necesidades que tienen y disminuyendo la vulnerabilidad. Entonces, hasta la fecha seguimos trabajando con estas comunidades. Bueno, esta es una diapositiva
de algunas de las entidades con las que trabajamos y hemos hecho los proyectos y nos interesa mucho no solo pues la parte física de la reconstrucción, sino también pues la restitución y la resiliencia de las comunidades, ¿no? Entonces, la construcción del conocimiento conjunto y cómo la generación de nuevas habilidades y capacidades pues van generando resiliencia y también el desarrollo de las mismas comunidades. Trabajamos pues el equipo de oficina que está en la Ciudad de México y después en los distintos territorios hay equipos en campo que también están trabajando constantemente con las comunidades, dando asesoría técnica y acompañamiento integral y social. Y todo este conocimiento, como les decía, pues lo compartimos y también es otra construcción de conocimiento con organizaciones de la sociedad civil que trabajan hábitat y vivienda principalmente, y después pues todo este conocimiento es el que compartimos, ¿no? Y también hacemos incidencia en políticas públicas principalmente de vivienda con la CONAVI, con la Comisión Nacional de Vivienda. Y bueno, pues el método de trabajo, que es lo que les decía, la producción y gestión social del hábitat, esto pues es una forma de trabajar realmente, como lo decía, de las comunidades, de la población que de por sí soluciona no solo la vivienda, sino mucho de los aspectos de la vida y de las necesidades a través de la autogestión. Entonces, este metodología que han ido generando muchas organizaciones en Latinoamérica y cuya teoría desarrolla mucho el arquitecto Enrique Ortiz, que trabaja en la Coalición Internacional del Hábitat, pues es como nosotros hemos ido abordando los proyectos, pero también adecuándolo a las zonas rurales y a la manera en la que vamos trabajando. Comenzamos casi siempre por el diagnóstico integral comunitario, en donde pues nosotros conocemos tanto el contexto como a la población y sobre todo identificamos las vulnerabilidades que tiene la población para poder generar en conjunto un proyecto en los distintos aspectos de la integralidad. Posteriormente se hace el diseño participativo, donde pues ellos diseñan y es un conjunto vaivén de diseño, porque después también tiene que pasar por la parte estructural y vuelve a las comunidades y así se va generando en el caso de la construcción, pero también pueden ser huertos, pueden ser también mapeos para la restauración ambiental. La planeación colectiva se hace después. Nosotros no conocemos, por ejemplo, cuando usamos materiales locales, pues no conocemos en qué momento es mejor, por ejemplo, podar la palma para no afectar su ciclo de reproducción o cortar la madera, ¿no? Entonces la gente es la que sabe y hacemos esta planeación conjunta, cuándo se producen los adobes, etc. Y cómo hacen también, cómo procesan todos estos materiales en materia de construcción. La implementación, pues aquí el rescate de las formas organizativas comunitarias en donde pues apoyamos la ayuda mutua y la toma de decisiones, facilitamos la toma de decisiones en asambleas para que los procesos fluyan y se vayan también solucionando conflictos. Siempre ocurren conflictos, entonces vamos facilitando y apoyando esa situación. También, bueno, aquí pueden ver los huertos, ¿no?, que es otro de los trabajos que se hace, y la evaluación de espacios de los procesos, que es muy importante para volver a generar, bueno, en las evaluaciones también se diagnostica si va a haber otro proceso, otro ciclo, o también entender cómo estuvieron y si hay adecuaciones que hacer para futuros procesos. Y bueno, en el uso y el mantenimiento nos damos cuenta si realmente hubo una apropiación. El mantenimiento es muy importante, como dije hace rato, mucho de las afectaciones en los sismos y en los huracanes fue la falta de mantenimiento de las viviendas principalmente.
Y bueno, pues este trabajo, como lo vemos acá, ¿no? Bueno, he hablado de la integralidad, pero también la idea es, trabajamos con el sujeto colectivo, no individualmente, sino con la colectividad en las distintas escalas: vivienda, el solar, la comunidad y el territorio. Y pues lo que hemos constatado después de estos años es que la pérdida de los conocimientos tradicionales locales genera vulnerabilidad para las poblaciones, ¿no? Porque su relación con la naturaleza y la manera en la que aprovechan los bienes naturales para la producción y para la construcción, pues cuando se va perdiendo esta relación que existe y este conocimiento sobre su ecosistema y estas maneras de aprovecharlo, pues se van haciendo más vulnerables. Entonces, por eso trabajamos también con un enfoque de gestión integral del riesgo, donde lo que nos interesa es no solo, como decía, aumentar la resistencia de las estructuras, y no solo las estructuras de vivienda o de habitacionales, sino también las del ecosistema y las productivas, más la generación de resiliencia de las poblaciones, ¿no? Que puedan realmente recuperarse ante un evento de desastre socionatural o que afecte su hábitat. Y esto pues es la suma del conocimiento tradicional local más el conocimiento académico que vamos generando en todo este camino. Entonces, bueno, ahora entro para hablar sobre el proyecto de reconstrucción y la disminución de la vulnerabilidad, ¿no?, ante los riesgos en la montaña de Guerrero. Como les decía, los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, septiembre de 2013, dejaron a las poblaciones MEPA, también de la montaña de Guerrero, en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, hay nahuas también mixtecos en estos 19 municipios de la montaña. Aquí pueden ver Locafé, bueno, es el estado de Guerrero, y Locafé es la región montaña conformada por 19 municipios. Y en estos 19 municipios nosotros trabajamos únicamente en Malinaltepec, en estas comunidades, y que ven a la derecha. Y bueno, pues ahí el principal sistema constructivo es adobe, ¿no? Antes la techumbre era de teja de barro, bueno, ha pasado por muchos ciclos, pero ha desaparecido, y pues actualmente lo que predomina es la lámina de zinc y una estructura de los techos de madera. Y bueno, pues muchas de estas viviendas se fueron gravemente afectadas, y no solo eso, sino también había muchísimos deslaves por los caminos y por la conformación, las características de las tierras arcillosas locales. Identificamos entonces que no era una cuestión únicamente de reconstrucción de la vivienda, sino primero de hacer un análisis del riesgo por deslave, principalmente para evitar construir en zonas que pudieran ser deslizables, pero esos deslizamientos se deben a la deforestación por el cambio de uso de suelo forestal al productivo, y también en el productivo, bueno, las prácticas y el uso de agroquímicos a últimas fechas, ¿no? Entonces todo esto va haciendo que la tierra no se reponga tan rápido y sea más deslizable. Ante esto, pues la situación era no solo reconstruir las viviendas de adobe, que teníamos que reforzar porque también encontramos problemas en el sistema constructivo, ciertas omisiones en la técnica justamente por pérdida del conocimiento tradicional, y también acompañado de la construcción de estufas ahorradoras de leña para disminuir la deforestación, de baños secos para pues tener compostas que pudieran abonar a las milpas, y pues también disminuir el uso de agua, ¿no?, que escasea en los meses de abril, mayo, y pues el uso del baño seco ayuda a no utilizar tanta agua.
Bueno, hay que decir, México todavía tiene el 53% de la propiedad social del suelo, comunal y ejidal. Únicamente no veo, pero creo que es el 11% por ahí, 38% de propiedad privada, 9% de propiedad federal. Y como pueden ver, pues Guerrero tiene mucha todavía propiedad social, y a partir de esto fue que pudimos generar un proyecto junto con el Comisariado de Bienes Comunales de Guerrero, de Malinaltepec, para, por un lado, comprar con ellos los materiales locales, que no fueran trasladados desde 2 horas a donde está el poblado más grande, y por el otro lado también poder reubicar las viviendas que fuera necesario por riesgo. Entonces, trabajar también en conjunto con el Comisariado de Bienes Naturales Comunales fue importante. Se hizo, bueno, pues todo el análisis de riesgo también de manera participativa, nuestra cartografía identificando las vulnerabilidades de cada población, y también con una geóloga, Rosalba, de la Universidad Autónoma de Guerrero, que pues ha estudiado justamente, está especializada en deslaves, y con ella también hacer el análisis más técnico de los deslaves en las distintas comunidades donde fuimos trabajando, ¿no? También con ingenieros forestales, pues la restauración de especies nativas para disminuir el riesgo por deslave en zonas que ya estaban deforestadas, y también ya no aparece, pero hicimos todo un proyecto para la siembra de milpa de manera orgánica y utilizar menos los agroquímicos, ¿no? Ir cambiando como esos hábitos, que no es nada fácil, toma mucho tiempo, ¿no? Igual que el uso del baño seco, igual que el uso de las estufas ahorradoras, pero bueno, es importante ir generando conciencia para el posterior cambio. También se hizo, bueno, parte del diseño participativo, primero de edificios colectivos, de uso colectivo, y después para la reconstrucción de las viviendas. Para ello, bueno, con el ingeniero Gerson Huerta hicimos toda la parte del análisis de la vivienda, donde estaban las vulnerabilidades de la vivienda ante los sismos, y bueno, aquí lo que ven en rojo pues son estas zonas vulnerables. Entonces comenzamos a ver qué tipo de reforzamientos podríamos utilizar para disminuir esas vulnerabilidades, ¿no? Y recuperar también el cimiento y el sobrecimiento de piedra que se había perdido. Acá está. Pues el uso de contrafuertes en las esquinas para fortalecer justamente los muros, que siempre son más vulnerables en las esquinas. Un cerramiento, una viga de cerramiento en concreto armado, en donde también estuviera anclada toda la madera, toda la estructura del techo de madera, para evitar que se volara también con los vientos fuertes, ¿no? Que fue lo que pasó en el huracán. Muchos techos se desprendieron. Y para mejorar también la condición térmica de la lámina de zinc, que era pues el único material que podíamos usar, al no producirse más la teja de barro, fue un pajarcilla para mejorar la situación térmica y acústica de la vivienda. Ellos todavía, ¿no? La cultura constructiva está viva, y esto es muy importante. La gente sigue haciendo adobes y sigue construyendo con adobe. Entonces pues utilizamos sus mismos adobes, en talleres los probamos y después los trajimos a laboratorios en la Ciudad de México para probar las resistencias, y es algo que hacemos siempre que vamos a construir. Se hacen los adobes por la comunidad, pero los traemos a probar acá. Y bueno, pues ya después de todo este proceso comenzó la construcción, primero, como decía, de este espacio colectivo, que sirve también como un taller de construcción en donde se aprende en la práctica. Y en realidad, bueno, ellos saben construir, es simplemente
como enseñarles todos estos elementos de reforzamiento que integramos a su sistema constructivo. Y bueno, pues se generó en la Casa del Pueblo una biblioteca para niños, y después ese mismo espacio ha sido utilizado también como escuela cuando estaban reconstruyendo la escuela, y ha tenido otros usos, para después construir la vivienda, que también pues se organizan todos para hacerlo de manera a través de la ayuda mutua y de manera lo más colectivo posible, ¿no? Entonces se reconstruyeron las viviendas. A partir de aquí también se fueron formando promotores comunitarios que siguieron trabajando, han sido trabajando durante estos 8 años en la construcción de otros espacios habitacionales. Posteriormente, con la misma metodología, se hicieron las estufas ahogadoras de leña. Primero se hace una colectiva y después ya cada quien, a partir de la ayuda mutua, las hace en sus viviendas. Y bueno, los baños secos, ¿no? que bueno, creo que los baños secos siempre es un reto. Cambiar ese hábito, ¿no?, de pasar de un baño de agua a uno seco es un gran reto. Se construyeron y bueno, vimos que quienes mejor también se adaptaron a esta tecnología fueron los niños. Posteriormente, ya cuando pasó la reconstrucción, nos llevó 2 años este proceso de reconstrucción en 2 comunidades, y después grupos como de maestros de la educación indígena, alumnos de la Universidad Intercultural de Guerrero, nos llamaron para hacer edificios colectivos donde pudieran llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, los maestros de la educación preescolar indígena en Guerrero no tienen un espacio, no dependen de la SEP, entonces no tienen un espacio donde trabajar. Trabajaban en las primarias las empezaron a acercar y terminaron trabajando sin lugar, entonces pidieron estos espacios. Con la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero hemos trabajado también, hicimos un aula ambiental, y con las y los alumnos, los maestros, entonces participaron en la construcción, y seguimos trabajando con ellos ahora un proceso ambiental que ahorita les voy a contar. Un comedor comunitario también en Xochislahuaca, en el sur de Guerrero, en donde las alumnos y alumnos de esta primaria intercultural no tenían un espacio, tenían un espacio que ven aquí, de lámina, es un lugar con un clima tropical, y pues ni siquiera tenían suficientes mesas, sillas donde sentarse, y ahí comían, ¿no? Entonces, a través también del diseño participativo con niñas y niños, con maestras, maestros y las padres de familia, y se hizo este comedor infantil, comedor cocina bodega, ¿no? Ellos hicieron los adobes, se compró la teja de productores locales, y bueno, pues construyeron. Esto fue también todo un reto porque se construyó en pandemia, entonces hubo momentos complicados, pero finalmente está aquí ya este comedor. Y pues toda esta experiencia ahora nos ha dado paso para profundizar en proyectos y también trabajar en otras comunidades, ¿no? Pero pues ya conocemos la cultura local, conocemos el contexto, los distintos ecosistemas que conforman esta pequeña región de la montaña, y estamos trabajando en un proceso integral, pero por ejemplo lo que nos dimos cuenta es que usamos estufas Patsari, las cuales no se apropiaron del todo las señoras, entonces ahora comenzamos haciendo un diseño participativo con ellas, mejorando toda la combustión también con otra persona que es experta en hacer hornos de leña, y entonces con ellos pudimos en conjunto hacer un diseño de estufa que de la misma manera autoconstruyeron y
pues hoy en día utilizan porque están mucho mejor adecuadas a sus necesidades, ¿no? Construimos también, seguimos construyendo cuestiones comunitarias también, esta cocina comunitaria, ¿no? Desde el diseño participativo nuevamente, la autoconstrucción también, autoproducción. También comenzamos a restaurar 4 viviendas con valor patrimonial en otra comunidad, en Moyotepec, en donde pues estas viviendas de adobe ya estaban muy dañadas por la falta de mantenimiento, entonces las hemos recuperado y también con ellos pues hicimos todo el recuento de cómo se han ido transformando las viviendas a lo largo del tiempo, ¿no? en la montaña de Guerrero. Esta misma vivienda que empezó siendo de bajareque, de una estructura de madera con lodo y después de adobe, y cómo han ido también cambiando los techos, ¿no? con fibras primero, después con teja manil, teja de barro, hasta llegar a la lámina, y qué ha sucedido en todos estos procesos, ¿no? Entonces se hizo todo este recuento con ellos y pues estas rehabilitación y restauración de las viviendas tradicionales. Estas viviendas tienen alrededor de 80 años y bueno, pues ahora la gente está contenta. Esto revalora también la cultura constructiva. Algo muy importante que no he dicho es que pues gran parte de la población, ¿no? y por cuestiones históricas de discriminación a las poblaciones y a sus conocimientos tradicionales, pues ven los sistemas constructivos tradicionales como, ¿no? traducen la tierra como pobreza, y entonces aspiran a tener una casa de bloque de concreto y ¿no? la losa es como a lo que se aspira. Entonces también durante estos años se ha hecho todo un trabajo de revaloración de la técnica constructiva, justamente a través de pues concientizar y pues con ellos mismos reflexionar acerca de las propiedades ambientales, térmicas, ¿no? y económicas de los sistemas y los materiales. Pues una vez más, ¿no? los talleres de mantenimiento son muy importantes para que ellos pues, sigan manteniendo las viviendas, que pues, es un problema que lo vemos en todo el país, no solo en Guerrero. Y bueno, al mismo tiempo hemos estado trabajando nuevamente en la autoproducción de vivienda en otras comunidades, ¿no? Nuevamente con este mapeo de vulnerabilidades y bueno, todo lo que ya dije, ¿no? El diseño participativo, levantamientos, la autoproducción de adobe. Y ahora lo que hemos trabajado más a fondo ha sido justamente en el derecho a la vivienda adecuada, ¿no? ¿Y qué es la vivienda adecuada? Porque la ONU pues ha marcado estos 7 aspectos de la vivienda adecuada, pero pues nos hemos dado cuenta que están muy alineados con las zonas urbanas, poco con las rurales, y también pues para la gente que es una vivienda adecuada, ¿no? Que quizá no es lo mismo que como nosotros concebimos la vivienda adecuada. Entonces cada aspecto pues, se ha trabajado en talleres con ellos para identificar para ellos qué es importante de estos aspectos de la vivienda adecuada, qué es la adecuación cultural, ellos cómo ven la adecuación cultural, ¿no? Para ellos qué es la habitabilidad y todos estos aspectos que entonces estamos midiendo para en próximos talleres ver ellos cómo califican cada uno de los aspectos de la vivienda adecuada. Y pues lo mismo, ¿no? Muchas decisiones pues las toman las y los pobladores, la ayuda mutua como una práctica importante en toda la construcción. Ven ahora pues lo que hemos estado haciendo también como una cuestión que le gusta a la gente es ver estas viviendas ya aplanadas, ¿no? Con tierra, lo hacemos también con tierra, pero el hecho de no ver muchas veces el adobe pues les gusta más,
¿no? A veces se queda por fuera el adobe aparente o a veces por dentro, pero en su mayoría están ya también retilladas con tierra, y pues es otro aprendizaje también, ¿no? Que pueden seguir utilizando. Y pues aquí ya lo que hemos hecho también fue la autoproducción de huertos de traspatio con las familias, y que pues esto es parte de otro proyecto más grande de restauración ambiental, ¿no? Lo mismo, se trabajó de manera colectiva, se hicieron análisis del suelo, germinación, se les enseñan distintas técnicas agroforestales para cosechar algunos alimentos, y bueno, aquí fue un estudio que hicimos en su momento en la montaña de Guerrero, después de la reconstrucción, uno para justamente comparar un proyecto de reconstrucción que habían hecho las empresas privadas de bloc de concreto con techos de lámina, y comparado con las viviendas que habíamos construido con la gente de adobe. Y bueno, pues nos encontramos que la vivienda es 58% más económica, es la de adobe, y 36% más ecológica. El CO2 únicamente se midió el traslado de materiales, no se midió en ese momento todo el proceso de producción de los materiales, ¿no? Que obviamente eso eleva muchísimo más el costo de los materiales industrializados. Y bueno, sí, básicamente esto. Y también, pues, a últimas fechas, con estas últimas viviendas que se construyeron, bueno, aquí pueden ver los costos de una comunidad y otra, el costo por metro cuadrado, 1.850 y 2.000 pesos en la otra, y también el volumen del material utilizado en comparación al costo, ¿no? Entonces, el 90% de los materiales locales representan el 46% del costo, mientras el 10% de materiales industrializados que se utilizaron en las viviendas implican el 54% de los costos, ¿no? Digo, sabemos que en los últimos 2 años el acero y el cemento han subido muchísimo de precio. Hemos estado monitoreando en los distintos territorios y han aumentado mucho, mientras que los materiales naturales locales obviamente aumentan un poco en relación a los traslados, ¿no? Ha aumentado el precio de la gasolina, por lo tanto el transporte, pero el material en sí no ha aumentado tanto de precio. Bueno, esto no va a saltar. Y ya casi para terminar, les comparto este nuevo proyecto que estamos haciendo en la montaña. Pues identificamos que pues el bosque, tanto pino encino, tienen bosque pino encino pino y bosque mesófilo de montaña, y pues están desapareciendo, ¿no? Las prácticas productivas, constructivas y otras prácticas, también un aserradero que hay en la montaña, pues ha ido disminuyendo la capa vegetal de toda la montaña. Entonces estamos trabajando con bienes comunales y con la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y con las comunidades, este proyecto de restauración ambiental, en el que bueno, pues se identifican, ¿no? Otra vez de manera participativa y también de manera ya más técnica, pues cómo está la situación de deforestación en la montaña, y esto con el fin de pues poder, por ejemplo, acá tenemos una mínima parte del bosque mesófilo, pero pues está amenazado a desaparecer porque hay comunidades cercanas. Entonces, hacer conciencia en las comunidades de la riqueza que tienen y cómo se pueden generar áreas de conservación, áreas de aprovechamiento, pero pues trabajando a nivel ya de bienes comunales y con las comunidades, ¿no? Aquí vemos los distintos ecosistemas y bueno,
Entonces se han hecho ya prácticas con los alumnos y alumnas de la Universidad Intercultural. Ellos mismos autoconstruyeron un vivero donde va a alojar, también se van a hacer recolección de semillas para producir las semillas, y bueno, pues en eso vamos. Es un proyecto que empieza, y también seguimos pues construyendo con las comunidades y se siguen desarrollando, bueno, todos estos proyectos de los que he hablado, tanto constructivos, productivos como ambientales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para concluir, pues para cooperación comunitaria es muy importante la integralidad, ¿no? Justamente pues la construcción por sí sola es más adecuada cuando se consideran, y sobre todo en zonas rurales, cuando se considera todo esto que está afectando también, pues en este caso, el abastecimiento de materiales naturales locales, la persistencia de los sistemas constructivos tradicionales, y bueno, pues está relacionado todo, ¿no? También en cuestiones de espacialidad, pues la vivienda es productiva, la vivienda rural es productiva, entonces espacialmente también se tienen que generar estos espacios donde no solo, he hablado mucho del sistema constructivo y poco del espacio, pero también hay una importancia en la espacialidad, ¿no? Y estos espacios flexibles de la vivienda, que no son como las urbanas, que tenemos espacios más designados en las viviendas, sino que hay una flexibilidad. También, pues, esto evidentemente requiere de equipos multidisciplinarios donde no solo son arquitectos, sino pues hay un sinfín de disciplinas trabajando, ¿no? para estos fines. Y de parte de las comunidades, pues lo principal es la participación, ¿no? Si son procesos participativos que no podríamos concebir si no estuviéramos en constante diálogo con las comunidades, y donde pues simplemente nosotros facilitamos, asesoramos, acompañamos, pero no tomamos las decisiones. Y algo muy importante también, recalcar siempre pues la calidad sobre la cantidad. Muchas veces, claro, nuestra escala no es muy grande, pero es más profunda y vamos generando procesos que se pueden ir replicando, vamos generando metodologías de trabajo que se pueden replicar siempre y cuando se adapten, ¿no? La adaptación es otra cuestión muy importante, no pensar que esta misma metodología de reconstrucción la vamos a llevar a otro lado igual. Por ejemplo, en Oaxaca pues tuvimos que cambiar muchísimas cosas por el contexto, por la cultura, en fin, ¿no? Y por toda la situación que se estaba dando, pero siempre esa adaptación es muy importante. También pensar y centrarnos en todo este proceso, ¿no? La producción y gestión social del hábitat pues va desde el diagnóstico, el diseño participativo, la planeación. Eso nos ha costado mucho trabajo, por ejemplo, en la incidencia de políticas públicas con CONAVI, que tiene la intención de hacer los procesos más participativos, pero tienen la limitante del tiempo, ¿no? Ellos tienen que pues sí, dar resultados, y Hacienda les tiene pues los periodos de financiamiento son cortos, y nosotros decimos, bueno, pues un proceso participativo requiere de tiempo y no es tan inmediato, y pues sí, necesita sus propios tiempos, ¿no? Entonces ahí vemos una limitación importante para poder generar procesos participativos utilizando subsidios para la vivienda. Y bueno, y estos procesos pues son parte del objeto final, que es pues en este caso la vivienda o algún componente del hábitat, ¿no? Que puede ser un huerto o una restauración ambiental incluso. El tiempo, como decía, pues es importante también considerar a la naturaleza. No solo estamos hablando de los tiempos humanos, y entonces porque pues tenemos la tendencia a considerar la naturaleza como un objeto más, ¿no? Y no como un sujeto vivo al cual podemos aprovechar, pero
pues también tenemos que restituir y le tenemos que dar su tiempo, tienen tiempo para no acabarlo, ¿no? Porque pues también ahí se corre el riesgo de depredar en la utilización de los materiales locales, ¿no? Creo que en la reconstrucción de Oaxaca pues fue todo un tema el uso de la madera para la reconstrucción, ¿no? Siempre hay que estar preguntando de dónde viene, ¿no? Los Chimalapas pues sufrieron ahí una gran depredación por pues, la cantidad de madera que se utilizó para la reconstrucción. Y pues esto nos lleva a un enfoque biocéntrico en donde pues no solo está el ser humano, sino también la naturaleza, ¿no? Y creo que es algo que hemos aprendido de las comunidades, ¿no? Las comunidades en su gran mayoría, no todas, pero sí tienen todavía algunas esta visión de pues, la conservación de la naturaleza, de retribuir a la naturaleza lo que nos da, ¿no? Es un ejercicio que lo tienen ya intrínseco en su forma de ser y para nosotros es muy importante pues abonar a esto, ¿no? Y seguir pues viendo a la naturaleza como un ser y sobre todo en estas épocas del cambio climático, pues si seguimos depredando como lo hemos hecho hasta ahora, pues nos queda poco tiempo. Entonces, pues yo aquí terminaría. Bueno, aquí es una serie de diapositivas más, pero bueno, pues con esto terminaría y me gustaría mucho pues escucharlos y dialogar, ¿no? Tanto con ustedes como con las invitadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isaura, por la plática tan exhaustiva que tuviste. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría pues destacar y felicitar a la Facultad de Arquitectura en la organización de esta muestra estudiantil porque pues abre la puerta pues a voces que normalmente pues no tenemos foro o no tienen foro, ¿no? Pues estas maneras de hacer arquitectura me parece muy rico. Estuve siguiendo las pláticas que se desarrollaron aquí en los días pasados, que pues se abra esta pluralidad y esta muestra diversa de cómo se aborda la arquitectura y cómo se hace, qué tantas posibilidades hay, ¿no? Entonces, bueno, el primer día estuvo Tatiana Bilbao, ayer tuvimos al secretario de Desarrollo Territorial Agrario y Desarrollo Urbano, y hoy tenemos esta otra visión de cómo hacer arquitectura, ¿no? Entonces me parece, pues en primer lugar, pues destacable y loable que estos foros se vayan abriendo, ¿no? Y bueno, ya respecto al trabajo de cooperación comunitaria, pues me parece muy muy importante pues dos cosas que bajo las cuales se aborda el trabajo, ¿no? Por un lado, las soluciones integrales y sistémicas que verdaderamente lo son. Nos has pues, narrado todo el proceso exhaustivo de cómo se hacen las cosas, toda la metodología que han desarrollado ustedes a partir de trabajo ya hecho previo, pero pues a mí me parece pues, verdaderamente admirable la manera en que todo este conocimiento se aterriza, ¿no? Y no solo se aterriza, sino que se sigue enriqueciendo, ¿no? Pues para mí eso pues es muy valioso. Otra cuestión que también mencionas y que me parece pues súper interesante y rica, que es este intercambio de saberes, en el que pues nosotros también a través del laboratorio pues nos estamos involucrando y pues es fundamental, ¿no? Para pues enriquecer todos esos procesos. Nosotros también aprendemos muchísimo de las comunidades, de todo lo que ellos nos han transmitido. Entonces este diálogo y este intercambio pues paritario, ¿no? Porque normalmente uno como arquitecto, y bueno, yo
la educación que yo recibí aquí, de repente pues esa era la postura, ¿no? que a mí se me enseñaba. Bueno, tú eres el arquitecto, tú eres el director de orquesta, así nos decía, y pues tú vas a dirigir a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues esta postura distinta, esta nueva perspectiva, pues es totalmente distinta, radicalmente distinta a lo que se nos ha enseñado tradicionalmente, pues no solamente aquí en la facultad, sino en la academia de la arquitectura, ¿no? Y bueno, pues me da muchísimo gusto que pues este trabajo se traiga a la facultad, se inicie todo este proceso de reflexión, que se vaya enriqueciendo y pues me deja también pues muchas reflexiones sobre la manera justamente en que estamos enseñando aquí, ¿no? Los tiempos también era algo de lo que me impactó mucho entre la conversación de ayer, que los tiempos están contados, que se tenían que entregar los proyectos rapidísimo, y ahorita pues reflexionando pues son concepciones totalmente distintas, ¿no? Puesto el trabajo que se requiere para hacer un buen trabajo, ¿no? Y realmente pues también la puesta en valor de los sistemas constructivos tradicionales, y no solamente de la parte constructiva, sino toda la cultura y todo lo que implica pues finalmente la arquitectura podríamos verla como el escenario para la vida, ¿no? Entonces, pues el trabajo que no solamente empieza con la construcción y se acaba cuando pues ya se le pone el techo, se abre la puerta y adiós, sino que pues hay toda una reflexión y todo un hacer en torno a ese escenario para la vida, ¿no? Que va desde pues realmente cerrando ciclos. Y ahí también pues es otra reflexión que yo quiero dejar aquí para todos, lo que realmente es la sustentabilidad, ¿no? Que también es una palabra que está muy de moda, y pues aquí verdaderamente estamos viendo pues procesos sustentables desde varios aspectos, ¿no? Aspectos ambientales, aspectos socioculturales, aspectos económicos y políticos, ¿no? Que es todo lo que tú ya nos compartiste y hablaste, y pues me parece pues realmente admirable el trabajo que hacen, y porque realmente lleva a la práctica todo lo que, bueno, yo desde la academia pues tengo en mente y sé que se tiene que hacer, pero me parece pues maravilloso y muy valioso cómo es que llevan verdaderamente a la práctica todo este saber teórico y bueno, y este diálogo de saberes y de conocimientos con las comunidades me parece fundamental, ¿no? Entonces, pues, no me queda más que felicitarte y pues abrir el debate, no sé, Adrián, si quieres tomar la palabra y después abrimos la Bueno, primero que nada, igual agradecerte por la plática, y me quedo con dos cosas muy claras de lo que presentaste, ¿no? O sea, esta interdisciplina que haces con las comunidades, en todas las fotos que presentaste, pues pocas veces vemos al arquitecto ahí diciendo qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sino son las personas los que están ahí pues diciendo cómo quieren que sea su casa o cómo quieren que sea todo, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque habla de ese respeto hacia lo que ellos pues ya conocen, ¿no? O sea, porque nosotros muchas veces llegamos y queremos imponernos y decir, pues esto se hace así, ¿no? Porque así nos han enseñado quizá aquí o no sé, pero ahí lo que haces es muy valioso, ¿no? Esa parte del respeto hacia esa cultura. Entonces con esa parte me quedo mucho, y sobre esto de los procesos también que menciona Ángeles, ¿no? O sea, antes de ya empezar como a diseñar, o sea, hay un proceso muy grande de investigación, ¿no? Y del entendimiento de cómo, pues sí, de cómo se va estando ahí todas estas comunidades. Sí, que mencionan
que muchas veces como estos proyectos los quieren hacer muy rápido, ¿no? Y al quererlos hacer muy rápido no se logra este entendimiento y pues pasa lo que hay como en esos proyectos, ¿no? Donde la producción es gigante y terminan esos prototipos que terminan por ser abandonados, ¿no? Entonces eso es como con lo que me quedo yo, ¿no? O sea, pues sí, o sea, de cómo lo abordan desde el taller, ¿no? Y hablando aquí desde nosotros, desde la facultad, de cómo lo llevamos desde aquí de la academia, pues tenemos esta materia, ¿no? De extensión universitaria, que se supone que aborda igual esta vinculación entre la parte aquí técnica de la carrera y la llevada hacia las comunidades, ¿no? Pero muchas veces como que no se le da pues la importancia que tiene, ¿no? Porque México pues es un país de contrastes, ¿no? Y o sea, queremos aquí, pues, bueno, se nos dice que tenemos que hacer un hotel de 5 estrellas, un hotel boutique, pero realmente lo que está pasando en México es otra cosa, ¿no? O sea, hay una cantidad gigante de este tipo de personas que están en condiciones como muy marginales y no se les da esa importancia aquí, ¿no? Y, o sea, en proyectos, pues sí, nos enseñan a decir que, pues, no sé, tienes que hacer, pues sí, este tipo de proyectos gigantes que no sé si o sea, ya cuando nos enfrentemos realmente, salgamos de aquí a la vida laboral, pues yo creo que muy pocas veces nos vamos a encontrar con este tipo de proyectos, ¿no? Ya sabe que sí, desarrollos gigantes, ¿no? Y entonces esto es lo que realmente está pasando en México, ¿no? Porque constantemente seguimos creciendo, o sea, entonces todo este crecimiento se va dando hacia las periferias, ¿no? De la ciudad y se sigue dando este tipo pues sí, de producción, ¿no? De un poco más empírica. Entonces aquí es donde entra nuestra labor, ¿no? Como arquitectos, porque pues al final del día pues somos servidores públicos, ¿no? Y muchas veces aquí también lo entendemos como que la arquitectura es un lujo, ¿no? O sea, de que no todos tienen acceso a ella, ¿no? Porque es muy cara y así. Entonces también ese entendimiento está mal, ¿no? Y aquí pues sí, lo que planteas pues es muy, muy interesante de cómo, pues esto es lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, y lo que tenemos que estar haciendo y pensando, ¿no? Entonces ahí mi crítica va hacia eso, ¿no? Una pregunta de cómo crees que desde la academia se deba implementar este tipo de cosas, ¿no? Y de trabajos. Muy bien, muchas gracias por los comentarios, preguntas muy interesantes. Sí, yo creo que parte de lo que hemos justamente aprendido y reflexionado es que los procesos también arquitectónicos, constructivos y bueno, integrales en sí mismos son procesos de aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje, procesos reflexivos y de aprendizaje, entonces eso lleva tiempo y al final lo que estamos generando con eso pues es más resiliencia de las poblaciones, ¿no? Entonces sí se ha vuelto algo muy importante nosotros medir esos aprendizajes que se van dando en el proceso también, ¿no? Claro que pues hay muchos tipos de arquitecturas, ¿no? Pues sí, está la arquitectura urbana, la arquitectura, pues estos proyectos inmensos, ¿no? Y también la comunitaria. Entonces sí, creo que a la academia le falta integrar pues estas otras arquitecturas que se desarrollan en el país, ¿no? Y que también vivimos en un México profundamente desigual. Y esa desigualdad no solo es económica, ¿no? Se ha entendido como algo económico, pero no es eso únicamente económica, sino es espacial, es incluso ambiental, climática, y cómo abordamos estas desigualdades desde los distintos puntos de vista. Y ahí la arquitectura creo que sí juega un papel fundamental de cómo estamos construyendo, para quiénes, cómo discriminamos cuando construimos algunas cosas, ¿no? O sea, sí tiene que existir una reflexión cada vez que nos enfrentamos a un proyecto nuevo, creo. Entonces, desde ahí me parece muy interesante. Y el otro tema es lo urbano y lo rural, ¿no? Que, pues, lo rural, y también por toda esta cuestión que yo decía de colonialismo, las comunidades rurales aspiran a ser ciudades, ¿no? Y vemos nosotros las ciudades, digo, la Ciudad de México es el mejor ejemplo de una problemática ambiental interesantísima y brutal, pero entonces también
cómo queremos crecer, hacia dónde queremos crecer, ¿no? También investigando, leyendo un poco sobre toda esta parte de cómo viene el agua, ¿no?, del sistema Cutzamala, toda la parte del drenaje, o sea, desde ahí cómo estamos abordando todas estas mega infraestructuras que a dónde nos van a llevar, ¿no? O sea, el agua se está acabando y como que nadie lo ve, no lo queremos ver. Y pues justamente estas reflexiones con las comunidades rurales van por ahí también, ¿no? Pues que queremos drenaje, ok, ¿y a dónde va a ir el drenaje de la comunidad, ¿no? Entonces, todo esto pues involucra la arquitectura y son temas que se tienen que ir, pues creo que sí, enseñando desde acá, ¿no? Reflexionando, porque pues sí, creo que, digo, y en muchas disciplinas pues tenemos todavía esta educación occidental, ¿no?, muy poco enfocada en cuál es nuestra realidad y de dónde partimos para enseñar lo que viene, ¿no? No podemos seguir aprendiendo pues únicamente la arquitectura occidental, y como dices, pues sí, habrá muchos quienes desarrollen grandes arquitecturas para las ciudades, pero pues muchísimos otros no. Y por el otro lado tenemos esta enorme necesidad de técnicos que simplemente sepan leer las realidades, observar, escuchar a la gente y entonces resolver problemas, ¿no? Aquí lo principal es resolver una serie de problemáticas que además se siguen profundizando con el cambio climático y con la desigualdad económica que sigue también su curso. Entonces, hola Isadora, y de nuevo muchas gracias por estas reflexiones que compartes. Yo quería preguntarte por este proceso de tu primer planteamiento que tenías de aproximación a las comunidades, que me parece que es de lo más importante como para poder desarrollar todo lo demás, y que evidentemente desde la academia pues nunca se plantea, ¿no? Y que muy probablemente podemos tener como pues, la intención de llegar y tener este tipo de aproximaciones, pero quisiera que nos pudieras platicar un poquito sobre las técnicas o procedimientos que tu equipo tiene como para llegar y obtener estas respuestas sin llegar y obviamente plantear, ¿no?, qué necesitan, porque en principio me imagino que pues, obviamente saben qué necesitan, pero como arquitectos, urbanistas, paisajistas, diseñadores, ¿qué preguntas planteamos, o urbanistas y otras disciplinas que comentabas que están en tu equipo? ¿Cómo planteas estas preguntas para obtener las respuestas que como arquitectos y diseñadores de los entornos necesitamos y poderles dar estas pues, aproximaciones sin incluso llegar a poder imponer cosas, ¿no? Quisiera un poquito como si nos pudieras platicar sobre algunas técnicas o cuestiones de tu proceso de aproximación. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos dos tipos de aproximaciones, ¿no? Por eso hablaba sobre la línea estratégica 1, que es un trabajo de producción y gestión social con grupos organizados, en donde ellos tienen ya una claridad de lo que quieren y se acercan a nosotros para solicitar apoyo. Y lo otro es la reconstrucción. Entonces, lo que siempre intentamos identificar son las vulnerabilidades de la población, ¿no? Algo de lo que no dije es que el riesgo, nosotros no podemos incidir sobre las amenazas naturales, pero sí sobre las vulnerabilidades de la población. Entonces, necesitamos identificar, obviamente, las amenazas, las vulnerabilidades de la población, las necesidades y los deseos, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que estamos trabajando, y pues lo hacemos en los distintos aspectos, ¿no? Empezamos por la escala comunitaria, bueno, territorial, luego comunitario, y vamos bajando hasta el solar y la vivienda, y pues son una serie de dinámicas en donde nosotros justamente a partir de estos materiales, ¿no?, y técnicas como la educación popular, la investigación, participación activa, pues vamos pues indagando sobre cómo viven y cuáles van siendo sus necesidades y deseos, ¿no?, básicamente. Y pues es una serie de preguntas desde lo territorial o comunitario, cuáles son las amenazas, ¿no?, dónde identifican ustedes en la comunidad problemas,
también hacemos líneas históricas de la comunidad, qué eventos naturales han afectado a la comunidad, en fin, o sea, eso es como en distintas escalas, ¿no? Y entonces tenemos como estas cuestiones comunitarias, grupales, y también de habitabilidad, donde se identifica la infraestructura, ¿no? El equipamiento que existe, y después vamos yendo hasta la vivienda, ¿no? La espacialidad, sistemas constructivos, prácticas productivas, o sea, todo. Hacemos ¿no? Desde este diagnóstico comunitario hasta encuestas después familiares, ¿no? Que sí, me podría aquí extender porque sí es mucha información, son varias sesiones, ¿no? Normalmente los diagnósticos son como 4 sesiones largas con las comunidades, hasta ya tener, obviamente también nosotros obtenemos cierta información que después tenemos que validar, porque a veces entendemos cosas que no son, ¿no? Interpretamos, porque pues somos también otra cultura totalmente distinta. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa información, regresamos para validar. Oye, entonces ustedes dijeron esto, sí, ¿no? Y ahí ya se decide en conjunto lo que se va a hacer. Casi siempre no es una cosa, son una serie de cosas que hay que hacer. Entonces empezamos por una y vamos. Normalmente empezamos desde lo colectivo hasta lo familiar, ¿no? Para generar también estos procesos de aprendizaje conjunto y que después ya se puedan aplicar familiarmente a través de la ayuda mutua, ¿no? Normalmente así es como trabajamos. Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos acá una duda, que creo que es un buen momento para que se nos abra el mundo. A los talleres que hacen este tipo de prácticas colectivas en territorios ejidales, ¿cómo se solventan como talleres? O sea, como estructura de talleres, porque evidentemente no es lo mismo trabajar a lo mejor haciendo desarrollo inmobiliario en una ciudad donde también el flujo de dinero es distinto, a dedicar la práctica profesional a otro tipo de proyectos que cuestan menos, que no puedes cobrar lo mismo, que también se hacen también un poco más en apoyo a las comunidades. O sea, ¿cómo es viable dentro de la salida profesional también dar este tipo de servicios? Sí, pues es todo un reto. Lo que hemos hecho nosotros, bueno, vivimos principalmente de donaciones o proyectos que ingresamos con fundaciones nacionales e internacionales principalmente. Después viene una pequeña parte de donaciones individuales y para el caso de las viviendas sí tenemos fondos gubernamentales, ¿no? No siempre, pero así es como nos financiamos. Entonces, normalmente es a través de convocatorias donde nosotros pues tenemos que llenar una serie de papeles y demás, y el planteamiento del proyecto desde el inicio pues tiene consideradas las distintas etapas, ¿no? También claro que la maravilla de trabajar integralmente es que podemos acudir a proyectos ambientales y después productivos y después de construcción, ¿no? A veces unos no aceptan a otros, entonces hacemos como toda una mezcla ahí de proyectos que financian, pues sí, un territorio, ¿no? No sé si vieron, pero bueno, este proyecto de Guerrero tiene como 4 fuentes de financiamiento distintas y luego van cambiando, ¿no? También se acaba un proyecto y a veces no podemos renovar, entonces vamos con otro y así. Pero sí, entonces ahí están incluidas pues toda esta parte de talleres, ¿no? Y también los equipos están en campo normalmente, sobre todo en los procesos de construcción, entonces ahí se aprovecha para ir dando ciertos talleres y pláticas y asambleas, ¿no? Es ese acompañamiento que le llamamos social integral, que es más allá de la asesoría técnica que damos. Muchas gracias, Isabela. Buenas tardes. Yo tenía esta pregunta en estos diagnósticos entonces que realizan, y un poco lo alcanzamos a ver en las fotos, como que se ve, cuando hablamos de domesticidad hablamos de género, y vemos como a las mujeres cuando hablan de las cocinas y luego a los hombres que están subiendo las vías, pero mi pregunta sería, siempre desde la academia partimos del absoluto desconocimiento de realmente qué pasa en estas comunidades. ¿Cuál es el verdadero peso que tienen los roles de género en todo esto? Gracias. Sí, muy interesante. Muy interesante, es diverso, ¿no? Los roles que hay.
nos sucedió algo muy interesante justo una vez que concluimos la reconstrucción en una comunidad. Preparamos una serie de fotos de todo el proceso y les preguntamos, ¿no?, cómo había estado la participación, quiénes habían participado, y los hombres decían, bueno, estuvo muy bien, las mujeres cocinaron durante la construcción y nosotros construimos. Entonces les empezamos a enseñar una serie de fotografías en donde aparecen mujeres construyendo, cargando adobes, cargando piedras, ¿no? Y entonces pues ellos mismos, ¿no?, se impactaron y tuvieron como esta reflexión de la gran participación que hubo por parte de las mujeres, ¿no? Nosotros, pues sí, es un tema el cual hemos ido profundizando. No hemos trabajado intencionalmente o con alguna metodología la cuestión de género, pero pues sí, siempre estamos pendientes de que las mujeres participen en las asambleas, ¿no? Muchas veces pues los hombres van a tener más voz y entonces, bueno, y las mujeres, ¿no? Doña tal que piensa para justamente que sea más equitativo, porque las mujeres tienen una perspectiva mucho más amplia del cuidado y de la espacialidad pues, del solar de la vivienda, ¿no? Es muy interesante como conocen, muchas veces son ellas las que traen el agua, las que van por la leña. Entonces es muy importante siempre tener este contrapeso, ¿no? En algunas comunidades pues los hombres son los que construyen, pero también se beben todo el dinero, entonces las mujeres son las que están al frente de la casa y las que tienen más responsabilidad. Entonces sí hemos visto como una diversidad amplia en la cuestión de género, pero hemos ido también pues aprendiendo cómo equilibrar, ¿no? Cómo darle voz a todas y también pues esto, al final hacer estas reflexiones de la importancia de la participación de las mujeres. Por ejemplo, en Oaxaca, algo interesante, en algunas comunidades las mujeres son las que rellenaban los muros de lodo y en otras eran los hombres, ¿no? Pero pues como eran las cocinas de las mujeres donde producen y demás, pues ellas eran las que estaban en el diseño participativo, ¿no? En los diagnósticos, pues ellas eran las que participaban más en todas las etapas y después en algunas comunidades en la construcción no participaban tanto. Digo, siempre son las que hacen la comida, ¿no? Y le dan a los trabajadores y esto siempre es un papel de las mujeres, pero pues sí, justo como equilibrar. Y algo que es también un problema común es que la mujer está a cargo de los niños, está a cargo de la casa, de hacer la comida. Entonces también a veces para la participación hay que buscar, bueno, en qué momento podemos hacer la asamblea para que ellas estén, ¿no? Y estas cuestiones. Y en otras comunidades como en los celtales, las mujeres son las que menos hablan español. Entonces también es un reto porque los hombres, pues, ¿no? Es como contrarrestar la voz y a ver los traductores para las mujeres, ¿no? Y después pues que la traducción esté bien. Entonces sí es un reto siempre y es pues una vez más muy diverso y hay que estar adaptando, adecuando la estrategia con las distintas comunidades. Hola, muy buenas tardes. Soy la arquitecta Elvira Schwanzi, también egresada de esta facultad. Me presento porque también me gusta siempre saber quiénes hablan y tal vez después también podrían mencionar su nombre. Antes de todo, Isadora, mucho respeto por su trabajo. Tenía también la oportunidad de conocer el trabajo en Oaxaca de reconstrucción. Yo soy un poco la contraparte, así yo trabajo para el sector público y zona urbana. Y justamente ahí creo que tenemos ahora un campo muy interesante, ¿no? Partiendo de todos los aprendizajes que tienen ustedes en muchos diferentes niveles y campos, desde género, materiales, análisis, ciclo de vida, etcétera, etcétera. Sobre todo el tema también de la participación. Ahora todo el tema de la autoproducción, los procesos participativos se han vuelto políticas públicas, ¿no? A través de la vivienda adecuada, de lo que es el Programa Nacional de la Vivienda. Se está trabajando con este esquema, sea CONAVI o Infonavit,
de lo que es la asistencia técnica, ahí donde trabajamos nosotros también para ver si podríamos volverlo un poco en lo que sería asistencia técnica integral también. Y igual es un reto, es un otro reto, ¿no? Entonces mi pregunta a ti sería, igual ya lo hablamos un poquito, ya lo mencionaste, un gran reto siempre son los tiempos, ¿no? Pero ahora, tu opinión sobre ahora la autoproducción de lo que es el diseño o el codiseño, que se habla muy fácil, normalmente se percibe el visto bueno por parte del arquitecto, y pues con esto ya se domina el codiseño. Son procesos muy profundos, no son fáciles. Ahora volviéndolo todo a un programa público, ¿qué es tu opinión sobre la autoproducción en las manos del gobierno y con esta figura del asistente técnico, asistente técnica? ¿Dónde ves ahí los retos? Sí, gracias, Elvira. Creo que el primer reto es justamente la formación, ¿no? La formación del técnico. O sea, yo siempre pienso como, a ver, si yo estuviera en CONAVI, ¿cómo haría todo esto, ¿no? O sea, sí hay un enorme reto, y también, incluso desde Cooperación Comunitaria, en los sismos de 2017, crecimos 3 veces, ¿no? Nos ingresó 3 veces más de presupuesto, tuvimos que contratar más gente, construimos el triple de lo que estábamos construyendo, entonces fue un enorme reto, y justamente lo más complicado fue la formación, ¿no? ¿Cómo formas gente tan rápido que pueda pues llegar con experiencia de cómo hacer los diagnósticos, de cómo hacer la asistencia técnica y cómo hacer el diseño participativo sin, pues sí, sacar un poco de la lógica que ya tienen aprendida en la universidad, ¿no? Entonces, sí lo pienso desde la CONAVI, y creo que esa formación sería muy importante, pero también entiendo la cuestión de rotación de personal, ¿no? Es muchas veces gente que no se queda tanto tiempo, entonces hay que tener casi un programa de formación continua, porque pues esa gente es la que en realidad, digamos, lleva estos procesos, ¿no? Y pues sí, un reto con el tiempo, ¿no? Cómo pues sí, lograr los procesos, los aprendizajes que se requieren, al ritmo que se requieren, con el financiamiento del gobierno, ¿no? Y ahí creo que la principal limitación es Hacienda, ¿no? Que exige que los presupuestos sean anuales, y entonces también eso sabemos que es un reto para la Comisión Nacional de Vivienda. Básicamente, creo que por ahí la formación sería como la formación y los tiempos de financiamiento, ¿no? También durante la reconstrucción incidimos mucho con las fundaciones que querían ver resultados a los 6 meses, ¿no? Así, ya están construidas, decíamos, no hay manera de reconstruir, digo, además de que no había mano de obra, además que no había materiales, ¿no? 20.000 cosas, pero es siempre como esta necesidad de ver el resultado pronto, ¿no? Entonces, creo que sí, también es este cambio un poco en la mentalidad, que es uno de los grandes retos y de las grandes afectaciones del capitalismo, ¿no? Que todo cada vez es más rápido. Y entonces, ¿cómo detenemos un poco esos tiempos y nos concentramos en entender los aprendizajes, las reflexiones que son importantes para que justamente todo sea más sustentable? Hola. Primero, señor presidente, el micro. ¿No me oyen? Bueno, yo soy Antonio Plas, viendo invitaciones sin el nombre. Primero lo quiero felicitar, acaban de cumplir 10 años, ¿no? Muchas felicidades, a ti y a todo el equipo que los conforma, ¿no? Quiero comentar una cosa que me parece importante por lo que se había dicho. Finalmente, Cooperación Comunitaria son académicos, son gente de la academia de alto nivel, ingenieros increíbles,
sociólogos, todos, arquitectos, todos increíbles, que tienen una altísima formación. Entonces, cuando hablo de diseño participativo, tenemos que contemplar el diseño participativo en conjunción con también otros saberes. No todo queda en una cosa de no sabemos y digamos, sola la gente habla. No, hay una participación de los especialistas. Creo que eso es importante reforzarlo. Después, una labor que a mí me parece increíble, que tiene que ver con la recuperación, que a mí me interesa particularmente ese tema también, de los sistemas tradicionales y la implementación de los mismos, pasa por la memoria. Entonces, estando en esta facultad hay que hacer una memoria. Se ha trabajado desde hace más de 30 años sobre el tema de arquitectura participativa. Hay lugares dentro de la facultad que no toman en cuenta eso, tampoco son la mayoría. Se ha trabajado en comunidades de hace años. Esto tiene que ver no contigo, sino con la facultad, porque dicen, es que solo hacemos proyectos gigantescotes. No es tan cierto, nada más como para recordar. Ustedes también se asientan en conocimientos anteriores. Entonces, es como un acto de esta pausa, según yo, que tú hablas del capitalismo y del tiempo. Creo que sería importante recordar que pasa por la memoria, por recordar lo que se hizo antes. La pérdida de conocimientos en muchos ámbitos, en este caso constructivo, lo mencionaste en la Sierra de Guerrero, en la montaña, perder la cimentación es una pérdida, pero es una pérdida de desmemoria. El capitalismo y los sistemas constructivos se basan en la desmemoria. Los que ustedes y mucha gente más que trabajó en la reconstrucción en el sismo, era un efecto de borra la memoria. Llegabas a comunidades y se tumba todo y va todo de nuevo. En realidad el objetivo era la pérdida de la memoria. Y en eso sí los quiero, más bien quiero felicitarlos a todos, porque ese acto de jugar con la memoria y volverlo a poner los hace increíble. Además de una participación con una incidencia profundísima. Tal vez no muy amplia, pero son muy profundas. Era nada más una felicitación y gracias por la plática. Gracias. Sí, rápidamente nada más comentar que, y sí tienes razón, y ahorita me haces reflexionar justo sobre la participación, que no es nada más así, ¿no? Está Cristo para Alexander atrás, que de hecho lo que hacemos mucho es como a partir de los sistemas de patrones, pues es como también identificamos nosotros primero y más o menos entendemos la vivienda tradicional antes de entrar al proceso de participación, ¿no? De diseño participativo. Entonces, sí, claro que hay conocimientos académicos ahí también, ¿no? No solo es tomar el conocimiento local. Y sí, claro que, digo, totalmente, ¿no? Los proyectos que han hecho desde hace muchos años en comunidades y demás, y hay evidentemente arquitectos, y creo que cada vez más, justamente por eso, interesados en estos temas, que pues hace, sí, posiblemente más años no estaban tan interesados, pero hablamos como de la generalidad, ¿no? No solo en esta universidad, sino en muchas otras, como muchas veces no se toma o no se ha tomado en cuenta. Sí, reconocemos en la UNAM y ahí justamente con ustedes sí ha sido el caso. Hola, yo soy Isabel, soy alumna de esta facultad de octavo semestre. Y bueno, antes que nada quisiera agradecer la presentación porque a mí personalmente me emociona mucho este tema de la arquitectura participativa, sobre todo de la arquitectura en las comunidades. Yo soy de Guerrero, entonces ver las imágenes a mí me hizo muy feliz. Y quisiera más bien preguntar un poquito acerca de este proceso de contacto con la comunidad, porque aunque yo soy de Guerrero, la verdad es que no he tenido mucho contacto con la gente. Digo, sí, he ido a la montaña, sí conozco, pero esta relación de poder hacer los proyectos para la gente, ahí sí yo estoy perdida. Entonces, me gustaría mucho que me contaras un poquito sobre cómo empiezas en este proceso de acercarte con la gente para ofrecerte, ¿no? A apoyar, a servir. Creo que es eso. Sí, muchas gracias. Sí, en el caso de Guerrero empezamos justamente porque
una persona que conocíamos de la montaña nos dijo que las comunidades estaban incomunicadas, entonces nos movimos para conseguir víveres principalmente y llevarlos. Entonces ese fue como el primer contacto que tuvimos con las comunidades. Después de la entrega y demás nos dijeron que las viviendas estaban muy afectadas. Ni siquiera pudimos llegar a las comunidades porque estaban incomunicadas. Nos vimos en la cabecera municipal y ahí fue que nos dijeron. Entonces ya después regresamos para ver las viviendas y entonces ya empezar a platicar con las comunidades, ¿no? Llegamos a una primera comunidad y de ahí, pues claro, la gente empieza a ver los resultados y entonces nos llaman a otra y así hemos ido en la montaña. También pues había una organización, una autogestión ahí justamente para las organizaciones que estaban llegando. Como no llegamos muchas, fue muy ordenado a diferencia de los sismos, que fue un caos en todas las comunidades y todas las organizaciones estábamos concentradas en 5 comunidades y las otras 100 estaban sin atención. Pero en Guerrero fue distinto y estaba, pues sí, la iglesia, ¿no? Y el gobierno no tanto, pero estaba ahí la iglesia y lo organizó bastante bien, entonces pudimos trabajar. Y justamente de ese proyecto de Guerrero, el grupo de Cananotic en Chiapas lo vio, fue que nos contactó porque ellos querían recuperar su soberanía constructiva, ¿no? Decían, bueno, somos un grupo que ya hacemos la soberanía alimentaria, ahora queremos la soberanía constructiva y recuperar nuestros sistemas constructivos. Entonces fuimos a enseñar Adobe y Bajareque y pues ahí nos quedamos. Estamos haciendo algunos centros de formación para la agroecología, donde también Antonio y Gabriel están participando justamente. En Oaxaca también nos llamó una organización local después de los sismos porque conocía el proyecto de Guerrero. Entonces también ha sido poco a partir de Guerrero que hemos ido a otros territorios. Pues sí, a partir de los resultados que ahí están y son visibles, ¿no? Hay una entrevista que ustedes hacen y es Sí. eso quisiera que lo hablaras. Sí. No hay Claro. Sí, que bueno, la participación es muy distinta al asistencialismo que existe en comunidades, ¿no? Yo creo que uno de nuestros principales enemigos. Que repitas, Antonio. La pregunta es cómo la diferencia entre participar en comunidades, tener una acción participativa comprometida con el asistencialismo, porque ya que hablaste del sismo, lo que abundó fue el asistencialismo, voy a decir una imagen horrible, tirando tortas de los camiones, así de fácil, ¿sí? Sí, y también en los sismos vimos justamente también un programa de reconstrucción del gobierno infame, en donde daba tarjetas a la gente para que pudiera autoconstruir o construir sus viviendas con materiales locales, con materiales industrializados únicamente, no podían comprar materiales locales con esta tarjeta, y tenían que construir en 4 meses. Entonces mucha gente reconstruyó mal, porque en 4 meses no pueden ni siquiera hacer un buen diseño y revisarlo revisar toda la parte estructural y construir mejor, que esa era pues nuestra idea, ¿no? Construir mejor. Pero justamente vemos como estos programas asistencialistas que casi siempre tienen un fin político, ¿no? Y entonces pues lo que les interesa es simplemente dar y que la gente diga me dio tal partido para votar por él, o pues la gente que se quiere ahorrar el proceso, hacer las cosas rápidas y hacer cantidad. Por eso siempre también en estas reflexiones decimos, bueno, es importante pensar en la calidad, porque la calidad lleva un poco más de tiempo, pero es más sustentable y genera aprendizajes, ¿no? Entonces en estos procesos es muy importante, o sea, la participación, la gente empieza a hacerse responsable de su propia aprendizaje, transformación y de lo que necesita
al participar en construirlo o en hacerlo, en producirlo, pues también hay una mejor apropiación y la idea también es recuperar las formas organizativas para la autogestión. Entonces la idea es que la gente también autogestione muchas cosas y no pida al gobierno, ¿no? Creo que sí, en este país sigue existiendo un profundo hábito paternalista de el papá gobierno, el jefe, y nosotros qué estamos haciendo para mejorar, para contribuir con el crecimiento y el desarrollo, que no es solo económico, ¿no? Pasa por los aprendizajes, las capacidades, las habilidades. Entonces sí creo que estos procesos participativos pues generan autogestión, a diferencia de dar, pues ya lo recibí hecho, no me importa tanto, no es lo que quería, pero bueno, me lo dieron, ¿no? Y así pasa con estos cuartitos de 3x3 en todas las comunidades de México, que además se los plantan enfrente de la vivienda tradicional, lo cual es un insulto. Entonces dejan la vivienda tradicional atrás, enfrente está este cuarto gris, que les sirve, pues si acaso, de bodega, ¿no? Que además vemos igual en Yucatán, que en Chiapas, que en la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces, pues en unos lugares son unos hornos, en otros unos congeladores, pero no sirven, no, a la gente no le funcionan de nada. Entonces, pues y son además recursos pues, derrochados para nada, ¿no? Cuando se necesitan muchos y en otros lugares. Entonces, buenas tardes, soy Diana Etzel, igual de la Facultad de Arquitectura, estoy en 10º semestre. Tenía dos dudas respecto al trabajo que han realizado. Soy igual de justo esta región en la que están trabajando, de Santa Cruz del Rincón más o menos, y tengo la duda de cómo lo hicieron realmente para acercarse a la comunidad, ya que son personas muy recesivas o muy cuidadoras de la información y no se prestan tanto a que uno se acerque o platique. Y bueno, no sé si supieron que hubo una situación que tuvieron ellos con una universidad igual, con un ISUR, entonces se vuelven aún más recesivos con su información. Bueno, esa era una. Y la otra, tenía la duda de si ustedes hicieron la propuesta o utilizaron esta opción que ellos tienen de que el mismo pueblo hace recaudan el dinero entre ellos para poder seguir trabajando. Y por último, cuando ustedes terminan de realizar un proyecto, ¿vuelven después a revisar cómo van el proyecto tal cual? Bueno, retomando algo, recuerdo que en Guerrero se hizo los baños secos, ¿no? Pero ya después se fue la gente y uno que lo vive se sigue viendo que los baños secos están en un estado muy deteriorable, la gente no lo utiliza como debían utilizarlo y bueno, creo que aquí terminan mis 3 preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, pues justo estuvimos en Santa Cruz intentando ahí restaurar el edificio de adobe precioso de la iglesia, ¿no? El curato. Pero justamente sí fue todo un reto porque no había recursos, entonces en una primera etapa sí pudieron recaudar algo la población. Para ese proyecto sí nosotros no teníamos recursos, ¿no? Por ejemplo. Pero hay algo muy importante de lo que dices que no he dicho, ¿no? De la parte del financiamiento, que las comunidades financian parte de los proyectos, ¿no? A través de los materiales locales que exportan y pues obviamente de dar hospedaje, comida también a los técnicos, ¿no? Entonces sí hay una aportación comunitaria que hemos medido y que oscila entre el 10 y el 46% de algunos procesos, ¿no? Entonces, y la mano de obra, obviamente, sí, o sea, la autoconstrucción, ¿no? A través de la ayuda mutua. Entonces, pues sí financian gran parte, no con dinero, que eso justo también es algo que nos interesa mucho, que toda la participación, la ayuda mutua, las formas organizativas realmente y el uso de materiales locales contribuye a una aportación no monetaria, ¿no? Y nosotros a través de las fundaciones hacemos la aportación monetaria.
y que muchas veces pues, también es este porcentaje de materiales industrializados o de algunos materiales que necesitamos llevar de fuera, pero intentamos que sea lo menos posible, ¿no? Justamente para decir, bueno, se pueden seguir autogestionando muchos procesos, ¿no? En muchas cuestiones. ¿Cuál era la otra pregunta? Eran tres. La parte de participación, el financiamiento. ¿Y regresan Sí, claro, gracias. Sí, bueno, la parte del regreso, las evaluaciones que hacemos, las hacemos terminando el proceso, regresamos a los 6 meses y después regresamos al año. La maravilla de trabajar en la misma región durante tantos años es que nos permite estar monitoreando lo que hicimos, ¿no? Entonces, sí hacemos evaluaciones periódicas, ¿no? Y sí, ahí nos dimos cuenta justamente que las primeras estufas que habíamos hecho en la reconstrucción, muchas no se utilizaban porque no estaban totalmente adecuadas a las mujeres, y entonces fue por eso que hicimos este otro proceso de diseño participativo de las estufas ya fuera también de los tiempos de reconstrucción, y justamente ahorita al año evaluamos y nos damos cuenta que solo una no se utiliza, las otras 23 sí se utilizan, ¿no? Entonces, pues es eso también, seguir midiendo y ver dónde tenemos que ir adecuando más para la utilización. El baño seco es un reto en todos lados. Claro que también hemos hecho muchos diagnósticos en otras comunidades de otros estados también, y por ejemplo, los que han puesto los programas de gobierno no les enseñan siquiera a usarlo. Entonces, o sea, casi desde que comienza la situación, el baño ya se volvió de agua porque no o lo dejan de utilizar. Nosotros hicimos no muchos, 27 en 2 comunidades, y sí, o sea, yo creo que no me acuerdo los porcentajes, pero sí era un porcentaje bajo el que se sigue utilizando, ¿no? Y justo los niños han sido los que más siguen. Pero, pues sí, eso es una reflexión y trabajo continuo de seguimiento, ¿no? Necesita mucho seguimiento las ecotecnologías normalmente. Y el contacto primero para generar confianza, justamente a través de uno de los sacerdotes que trabajan ahí, fue que nos empezó a conocer el trabajo que hacíamos, y nos invitaba también a otras pláticas, a otros talleres y con otras comunidades, y eso facilitó mucho la entrada a varias comunidades, y ya después pues fue el grupo de maestros que nos contactó, la Universidad Intercultural también, conocimos al director y nos invitó, y así ha sido como hemos seguido trabajando ahí, de comunidad en comunidad. Perdón, yo voy a hacer un comentario breve y una pregunta, y antes de cerrar, ya es hora de ir cerrando, pero sí quería retomar tanto lo que dijeron Ángeles como Adrián, y luego relacionarlo con lo que dijo Toño Pla en su primera intervención, hablar de estas soluciones integrales y sistémicas. Me gustó mucho cómo lo dijo Ángeles, esto del conocimiento aterrizado, el intercambio de saberes, el respeto a la comunidad, los procesos de producción, y la importancia de ligar esto con la academia y de retomar fundamental la participación de la academia. En las fotos que mostraste yo alcancé a reconocer a Enrique Ortiz y a Luis Fernando Guerrero, ¿no? Los pilares en esta lucha por la construcción de una vivienda digna y por el rescate de sistemas tradicionales de construcción. Ayer celebraron sus 10 años, ¿no? 10 años bregando, como dicen los colegas boricuas. Yo hace apenas 4 años me empecé a enterar de lo que hacían, que tiene que ver también con lo que decía Ángeles, de este desconocimiento, ¿no? de esta dificultad para dar a conocer lo que hacen, pues no solo como cooperación comunitaria, sino otras asociaciones similares que hacen una labor muy importante. Y la pregunta va más sobre tu trayectoria, porque no eres arquitecto. Entonces, que nos cuentes un poco cómo caíste en esto. Creo que es muy importante esa capacidad que tienes de transmitir ideas
de cómo lo plasmas gráficamente en unas infografías muy ricas y muy claras, y pues que nos cuentes eso, cómo fue, o sea, tú que estudiaste y lo sé que estuviste aquí en alguno de nuestros posgrados, que nos cuentes brevemente eso ya para cerrar. Muy bien. Sí, bueno, es importante decir, y también que trabajamos muy de cerca con Ángeles ahora con el Laboratorio de Sistemas y Procedimientos Constructivos Tradicionales, y también con el Laboratorio de Entornos Sostenibles. Pues tuve un tío arquitecto con el que, pues sí, creo que era con el tío que siempre estaba y me encantaban los planos y veía ahí cómo hacía todo esto. Y después tuve la oportunidad de ir, bueno, estudié fotografía, entre otras muchas cosas, pero a través de la fotografía empecé a interesarme por la arquitectura. Estuve en Brasil viviendo 2 años y empecé a trabajar en una favela para entender cómo vivía la gente, cómo construía, y a partir de eso pues me interesó muchísimo justamente la autoconstrucción, la autoproducción, y entonces, y por otro lado pues empecé a leer mucho sobre arquitectura, digo, también ahí Niemeyer, Lina Bobardi, ¿no? Eduardo Reilly. Bueno, la arquitectura de Brasil realmente me impresionó mucho y empecé a leer mucho sobre arquitectura. Hay unas editoriales buenísimas, Burle Marx, en fin, ¿no? Sobre muchísimos arquitectos paisajistas, y entonces regresé aquí y justamente me topé con este nuevo proyecto del gobierno, con esta política habitacional en donde todos estos conjuntos habitacionales que se estaban construyendo. Me impresionó mucho ver eso, ¿no? Entonces fue que vine al posgrado y pues les dije, quiero estudiar esto, ¿no? La autoconstrucción espontánea en relación a esta nueva forma de hacer vivienda social. Y entonces entré pues al posgrado de ahora vivienda, cuando yo entré todavía era análisis, teoría e historia, ahora vivienda, territorio y ciudad, ya no me acuerdo el nombre, pero pues bueno, ahí tuve maestros fantásticos, ¿no? Carlos González, Alejandro Suárez, obviamente Gustavo Romero, entre muchos otros que pues me enseñaron muchísimo, aprendí mucho, y bueno, también con esta intención de utilizar los materiales locales. Tenía un terrenito y tuve la oportunidad de construir primero una vivienda de adobe, llevar yo la construcción, que me encantó, ¿no? Aprender ahí de los maestros de obra, y después hice otra de superadobe también para medir costos y demás. Entonces sí tuve también la oportunidad de poder generar ahí un proceso de autoconstrucción, y bueno, pues ahí comenzó toda la historia. Después, bueno, pues ya genera cooperación comunitaria. Bueno, pues muchas gracias. Una moneda de mía. Sí. Bueno, estamos terminando así la tercera de las pláticas en clave de FA de esta semana. Mañana ya comentamos Ignacio Mendaro, estará aquí también el director del AGEO, del Archivo General del Estado de Oaxaca, Jorge Álvarez Fuentes, y el viernes estará Mauricio Rocha. Les estamos obsequiando a todos los que vienen a participar en el hermoso calendario 2022 que hicimos a principios de año. Todavía tiene vigencia para casi 7 meses, pero bueno, son 70 años de la inauguración de Ciudad Universitaria y 15 años de que entró a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y el número más reciente de Bitácora Arquitectura, el número 48, que se presenta mañana a las 4 de la tarde, ya no en la biblioteca, está
cerrada momentáneamente, va a ser en el aula Francisco Centeno, y es sobre el proyecto de Chapultepec, el polémico proyecto de Chapultepec. De nada, agradecerte mucho, Isadora, y bueno, agradecerles a quienes están aquí en el Teatro Estefanía Chávez, a quienes nos siguen por los canales de Conectafa, y agradecerles a Ángeles y Adrián sus comentarios, y no sé si quieren cerrar con alguna cosa, ¿no? Nuevamente a Isadora por la charla, y también, bueno, algo que se me olvidó mencionar que me llama mucho la atención y creo que es importante, es pues los nuevos lenguajes que estás incluyendo, ¿no? Como la justicia climática, que es una vivienda adecuada, ¿no? Entonces eso también me llamó la atención, ¿no? Pues habrá que trabajar en ello, ¿no? Gracias. Ahí está, ¿verdad? Bueno, pues igual, de nuevo agradecerte, y pues yo me quedo con eso, ¿no? O sea, de aquí salí con una perspectiva, ¿no? De lo que es otra forma de hacer arquitectura, ¿no? De este diseño participativo, y pues muchas gracias por eso, y pues ya. Nada más agradecerles, muchas gracias por los comentarios, por las preguntas. Siempre, pues para nosotros en Cooperación Comunitaria es un gusto pues reglamentar el trabajo, ¿no? Y sobre todo pues aquí en esta facultad. Muchas gracias. Muchas gracias, Isadora, y muy buenas tardes a todos y todas.